voy a presentar sobre algunos modelos computacionales en categorización. Eh, la vuelta de tuerca que le hicimos nosotros fue de que la retroalimentación que le estamos dando es de carácter probabilístico y qué impactos tienen estos modelos computacionales cuando se le enseña a la persona de manera probabilística. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un poquito sobre la categorización en cognición a muy amplio espectro. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene el aprendizaje probabilístico para la categorización. Les voy a hablar un poco de por qué uno toma el enfoque computacional en ciencias cognitivas y por qué está tan en boga hoy en día y por qué se relaciona tanto con el aprendizaje automático, con la inteligencia artificial también por otro lado. Eh, Vamos a hablar sobre modelos basados en similitud, que son los tradicionales en ciencias cognitivas. Les voy a proponer un modelo asociativo que hemos estado investigando nosotros, que también tiene un arraigo desde la década de los 80. Y les voy a comentar un poco sobre la tarea experimental que implementamos, sus métodos, resultados comportamentales, los resultados del modelamiento y una breve discusión a direcciones futuras. Me estoy tomando el tiempo para no pasarme porque es harto contenido. Entonces, ¿qué es la categorización en cognición? En general, la categorización es una habilidad que permite a todos los organismos, y aquí se hace énfasis en el organismo, porque no es una habilidad propiamente tal de los seres humanos. Se ha visto que también otras especies pueden categorizar, por ejemplo, cuervos y algunos otros tipos de aves. ¿Y qué se clasifica? Se clasifican eventos u objetos en distintas clases de categorías. ¿Vale? Esto es completamente arbitrario y depende mucho del setting de lo que se está clasificando, en definitiva. Durante el aprendizaje de categoría, los investigadores se han preocupado por cómo las personas entonces cómo adquieren las categorías en memoria, cómo las representan en su memoria o qué imagen cognitiva esta genera y cómo yo selecciono una categoría frente a otra, cómo yo sé de que lo que estoy viendo pertenece a un Golden Retriever o pertenece a un Beagle. ¿Vale? ¿Y cómo mezclamos todo esto con el aprendizaje probabilístico? Generalmente cuando uno aprende categorías o cuando se ha investigado en aprendizaje de categorías, se utiliza feedback determinístico. Esto bajo en los paradigmas de aprendizaje supervisado, en donde se le entregan a los participantes un feedback trial by trial. O sea, los sujetos reciben en pantalla si están correctos o están incorrectos. ¿Vale? Y hay muy pocas investigaciones con feedback probabilístico, salvo unas excepciones que se les voy a comentar en unas láminas más adelante. Una de ellas son los Multiple Q Categories, que vienen de las investigaciones de Gluck y Bauer en los años 88. Más de algunos de ustedes las deben haber revisado, que son los estudios de clasificación en pacientes. Por ejemplo, le llega un paciente que tiene nariz congestionada y otro paciente que tiene nariz seca. ¿Qué tan probable es que uno de esos síntomas pertenezca a la categoría de COVID, por ejemplo, llevándolo al día de hoy? Otra tarea que es muy, muy, muy famosísima es la Weather Prediction Task, que viene del estudio de la Barbara Knowlton ya más o menos en los 94. Esta tarea consiste en que les presentan una serie de cartas de tarot, que son figuras geométricas en definitiva, y la combinación de cartas predice un cierto outcome. Entonces el sujeto tiene que decidir si es que va a estar soleado o va a estar lluvioso. ¿Vale? La combinación es sumamente específica en el setting, lo que hace que sea un experimento muy, muy, muy restringido en su aplicación. ¿Cuál fue la utilidad del Weather Prediction Task? Que se utilizó mucho en pacientes amnésicos y también en pacientes neuropsicológicos como con enfermedad de Huntington y sobre todo con pacientes que tienen problemas en los ganglios basales. ¿Vale? Y más recientemente, otro enfoque en aprendizaje probabilístico es la tarea de Lilly y Lewandowski, que lo publicaron en el 2009. Lo que ellos hicieron es una tarea de distorsión de probabilístico, donde iban jugando con las propiedades, cosa de que tenían un setting de categorías que les daba siempre un feedback determinístico, o sea, una retroalimentación al 100%, pero si ellos cambiaban una probabilidad por otra, intercambiaban las probabilidades entre categorías, entonces el feedback se volvía probabilístico en un 75% de las veces. ¿Y cuáles son las ventajas entonces de usar feedback probabilístico en aprendizaje de categorías? Podemos encontrar muchas, pero les voy a enumerar algunas de las que creemos que son más importantes. La primera es que pareciera ser que es más representativo de las condiciones naturales. O sea, extrañamente los seres humanos aprendemos de manera consistente a clasificar. Es más probable de que uno va a clase y un profesor le cuenta una historia y después va a otra clase y el profesor tal vez le cuenta otra historia. Y uno tiene que hacer una especie de conjugación de cuál es la clasificación correcta.
Otros descubrimientos en aprendizaje de categoría también son condicionales al uso de feedback determinístico. Por ejemplo, por mucho tiempo se pensó de que solamente las tareas que son de inferencia, donde yo tengo que asumir o inferir el estado de la categoría a partir de una de sus propiedades, que es como al revés de la tarea de clasificación, solamente la tarea de inferencia me promueve la representación completa del estímulo, es decir, me tengo que fijar en todas las propiedades del estímulo propiamente tal. ¿Esto por qué? Porque cuando yo uso feedback determinístico en una tarea de clasificación, me basta con descubrir la regla más simple. Por ejemplo, si solamente necesito saber una propiedad y me sigo aferrando a esa, porque voy a obtener un desempeño perfecto prontamente en la tarea. Algunas investigaciones lo ponen como al 50, al trial 50 por ahí, donde uno logra descubrir la regla. ¿Vale? Y el uso de feedback probabilístico induce también un tipo de estrategia procedural, que esto es lo que venían sospechando Soham y sobre todo Black acá, que es el autor importante en este cuento, que al parecer el feedback probabilístico estaría induciendo no una estrategia basada por regla como lo hace el feedback determinístico, sino que es más bien una estrategia mucho más automatizada o que está originada en un sistema de carácter mucho más procedural. ¿Vale? Esto va en contraste entonces a la regla declarativa de las tareas basadas en reglas que usan feedback determinístico. ¿Vale? ¿Cuál es el enfoque computacional en toda esta vuelta? ¿Vale? Muchas áreas de la cognición en general emplean enfoques computacionales. Hay modelos computacionales en memorias, en atención, en aprendizaje, en razonamiento y también los hay en categorización. Y los modelos computacionales tienen una serie de ventajas, pero les enumeré estas tres que son las más fáciles de visualizar. Permiten la comparación entre modelos, yo puedo comparar y ver qué modelo es mejor que otro. Puedo también formalizar teóricamente un modelo y no solamente que quede en la descripción verbal. Y también me permiten realizar predicciones. Una vez que yo ya tengo el modelo, puedo predecir cuál va a ser el desempeño futuro si es que yo cambio de población o utilizo distintas muestras. ¿Vale? ¿Y cuáles serían entonces los modelos computacionales que son basados en similitud y que son clásicos en categorización? ¿Vale? El constructo de similitud tiene una larga historia en psicología y uno la puede remontar incluso hasta Aristóteles. Y los psicólogos cognitivistas más clásicos están muy familiarizados con este constructo porque también viene de la Gestalt, ¿no es cierto? Entonces es un constructo que tiene un arraigo histórico muy profundo. Y básicamente la similitud dice de que cuando dos objetos son similares, la distancia entre ellos es en un espacio psicológico, hipotético, evidentemente, se va a restringir, o sea, se acerca, ¿vale? Porque son los dos objetos, en teoría, son más similares. ¿Vale? Mientras que cuando dos objetos son disimilares, o son más distintos, el espacio psicológico entonces se va a expandir. Esto viene de la idea de Shepard a finales del año de 80 y el autor bien fuerte en esto fue Nosovsky ya de los 80 que formalizó esta idea de similitud de Shepard en una formulación matemática. ¿Vale? Y aquí han predominado dos grandes teorías cognitivas. Por un lado tenemos la famosa teoría de ejemplares y por otro lado tenemos la teoría de prototipos. ¿Vale? Para la teoría de ejemplares, cada una de las propiedades de una categoría, en este caso la categoría perro, cada una de las propiedades se almacena como si fuera un trazo individual de memoria en el sujeto. Entonces yo clasifico este para acá que parece ser un Golden Retriever, este por acá es como un Chihuahua, un Poodle, y cada una de las propiedades la almaceno de manera individual en memoria. Esto supone de que la memoria tiene una capacidad ilimitada para almacenar ejemplares, lo cual evidencia neuropsicológica diría lo contrario. Por otro lado, tenemos la teoría de prototipo, y la teoría de prototipo dice de que al final lo que uno almacena en memoria es una representación abstracta que se forma a partir de una tendencia central de cada una de las propiedades que yo estoy visualizando en ese entonces. Por ejemplo, si es que yo estoy viendo las mismas razas de perros, la teoría de prototipos dice de que lo que almaceno en memoria va a ser esta representación esquemática de perro, lo cual denomina un prototipo. Y esta representación esquemática de perro tiene las características típicas que tendría cualquier perro, como una cola, un pelaje, orejas o una nariz, etc. Estas dos teorías
se han sometido a pruebas constantemente en la literatura y es lo que nosotros las llamamos como los modelos de similitud, ¿vale? Porque ambos utilizan la noción de similitud en su construcción teórica. Ahora la cosa se va a complejizar un poco más, porque es cómo entonces formalizamos a nivel matemático las teorías que le estaba comentando. La teoría de ejemplares ha tenido distintas modificaciones durante el tiempo, pero la más aceptada es el Generalized Context Model, que es de Nosovsky, y su última revisión viene del 2011. Y en esta ecuación, que es una ecuación condensada, tiene dos partes. La parte de afuera sería la similitud y la parte interior es lo que Nosovsky llama como la distancia psicológica. La similitud de un ítem X, de pertenecer a la categoría de A, es igual a la exponente de una función que decae, que está negativa a C, donde C es un parámetro libre, de la sumatoria de la distancia. Esta es la ecuación que tenemos al interior de la ecuación compuesta. La distancia, ¿qué incluye? La distancia incluye otro parámetro libre, que es un peso atencional, que es la cantidad de atención que le va a estar dando el sujeto a cada una de esas propiedades, por la diferencia absoluta entre el ítem y su ejemplar. Yo debo hacer esa suma para cada uno, entonces, de las propiedades, de las m propiedades que tenga el estímulo. Esto lo elevan a R, que R es una métrica de distancia, donde convenientemente se fija en 1, si es que uno va a utilizar estímulos que son dimensionalmente separables, como lo que utilizamos nosotros, o se deja 2, que es una distancia euclidiana, donde cuando se utilizan estímulos que son integrales, como los parches de Gabor. Esto permite que la formulación para el modelo de prototipo sea sumamente sencilla, porque es una transformación directa. Si se dan cuenta, la ecuación es igual a la ecuación que se presenta en el modelo de ejemplares. Lo único que cambia es que en la ecuación interna, el estímulo ya no se contrasta con su ejemplar, sino que se contrasta con su prototipo, ¿vale? Con el prototipo de pertenecer a la categoría de A. Y por otro lado, también se contrasta con el prototipo de pertenecer a la categoría de B, o si es que esto simplemente se puede restar. ¿Cómo se decide entonces cuál es la regla de decisión que ambos modelos de similitud utilizan para asignar el resultado hacia una categoría? Y simplemente utilizan la regla de Luz que muchos de ustedes ya deben conocer, que esta regla de Luz dice que la probabilidad de la categoría A dado un ítem X es igual a la similitud, entonces, del ítem X para la categoría A, partido la similitud del ítem X para la categoría A, más la similitud del ítem X para la categoría B. Aquí Nosovsky le añade un agregado que es el parámetro gamma, y el parámetro gamma lo que estaría controlando es qué tan probabilístico es el comportamiento de respuesta del sujeto. Parámetros gamma muy elevados inducen respuestas más determinísticas, y parámetros gamma más pequeños inducen respuestas más probabilísticas. ¿Cuál es el modelo asociativo con el cual nosotros vamos a comparar entonces estos modelos de similitud? Es un modelo que está basado en el algoritmo de Withrow y Hopf, que viene de los años 60, y es un algoritmo que nace desde ingeniería, y ahí Enrique está mucho más familiarizado que nosotros. Y más que suponer entonces la existencia de un espacio psicológico de similitud, el coeficiente o el algoritmo de Withrow y Hopf no asume ninguna asunción teórica ni hipotética de lo que estarían representando las personas, sino que simplemente asume que las personas estarían actualizando ciertos coeficientes para cada propiedad. Por ejemplo, si el estímulo tiene 3 propiedades, las personas estarían actualizando el coeficiente para la propiedad 1, para la propiedad 2 y para la propiedad 3. ¿Vale? FK es el número de propiedades totales que puede tener el estímulo. Entonces, los coeficientes, en definitiva, son una solución de mínimos cuadrados, ¿vale? Al igual que en una regresión tradicional, entre cada propiedad y su criterio de clasificación. Si se dan cuenta, no estamos utilizando entonces ni la distancia psicológica, ni tampoco la conversión de similitud que utilizan los modelos que les acabo de mencionar. Vale, acá está el algoritmo de Withrow y Hopf, donde tenemos un coeficiente. Esto es un algoritmo adaptativo, ya que este coeficiente toma el estado del coeficiente en el trial anterior, entonces se va actualizando constantemente. Esto está sumado a un learning rate, que es el único parámetro libre que tiene este algoritmo, y adentro tenemos entonces la respuesta deseada menos la respuesta del sujeto, y esto se multiplica entonces por el estado de la propiedad. Es decir, que la feature era 1 o es menos 1, y ahí va a depender
del criterio de codificación que tenga cada uno. ¿Y qué regla de decisión utilizamos nosotros? En vez de usar luz, nosotros simplemente estamos utilizando una regresión logística, donde la probabilidad de la categoría A, dado un ítem X, que me faltó acá, y es igual a la función logística. Lo único que le estamos agregando acá es que los betas, en definitiva, sería este coeficiente de correlación para cada una de las propiedades. O sea, tendríamos un coeficiente de correlación para la propiedad 1, para la 2 y para la 3, y así sucesivamente. Y también estamos utilizando un parámetro gamma, que le puse aquí G, para diferenciar el gamma de los de similitud, que también estaría controlando entonces eh, la, el gradiente de respuesta, si es que va más determinístico o va más probabilístico. ¿Vale? Este es el modelo completo, solo para hacer un alto acá, este es el modelo completo que tenemos nosotros y el cual estamos actualmente testeando en modelamiento individual. Hoy en día lo que les voy a presentar es una versión un poco más limitada de este modelo. ¿Vale? ¿Cómo testeamos entonces estas predicciones y estos distintos modelos computacionales? Nosotros diseñamos una tarea en el laboratorio, la cual le llamamos la distorsión de prototipos, de la distorsión de prototipos probabilística, perdón, la cual es una tarea clásica de distorsión de prototipos, pero tiene una retroalimentación probabilística, ese fue el único añadido. Y consiste en estos símbolos ceremoniales. Estos símbolos ceremoniales están hechos a propósito, porque el motivo de este estudio fue hacerlo con rastreo ocular, el cual no se ha podido hacer por temas de pandemia, pero me quedé con los estímulos construidos, así que los utilicé de igual manera. Y lo que uno hace es que tiene dos estímulos prototípicos. Tenemos el estímulo prototípico de la familia Z, que son estas esferas con estas formas, y tenemos el estímulo prototípico de la familia M, que son estas esferas con estas formas. Lo que uno hace es combinar entonces todas las combinaciones posibles entre estas dos familias, entre estos dos prototipos, lo que genera un total de 8 estímulos posibles. ¿Vale? Uno va combinando siempre una esfera con otra esfera. Las esferas siempre se mantienen en las mismas posiciones y tampoco hay rotación de la esfera, sino que lo único que va cambiando es el dibujo interior de las esferas. ¿Vale? Y el diseño experimental es una tarea de aprendizaje clásica, en la cual se le presenta al sujeto ciertas instrucciones, luego ven un punto de fijación por 1,5 milisegundos, se les presenta entonces el estímulo y ellos deben presionar la tecla Z si creen que pertenece el estímulo a la familia Z, o la tecla M si es que ellos creen que el estímulo pertenece a la familia M. Ahí tienen 3 segundos para presionar el botón, si no un mensaje de muy lento le aparece en pantalla. Y le estábamos dando feedback trial by trial, también un paradigma de aprendizaje supervisado. ¿Cuál fue la gracia de esta tarea? Es que nosotros implementamos un sistema de regresión logística a cada una de las propiedades. Entonces sumamos la contribución individual de cada una de estas propiedades al criterio de clasificación general, el cual no voy a entrar mucho más en detalle, solo decir de que cada propiedad tiene un peso distinto, lo cual nos permitió generar distintas condiciones experimentales, lo que genera en definitiva distintas probabilidades de clasificación para el estímulo completo. ¿Vale? Eso nos permite crear 3 condiciones distintas. Si se dan cuenta, en la condición 1, la propiedad 1, que sería esta esfera de acá arriba, es la más relevante, luego la propiedad 2, que sería la segunda esfera, es la menos relevante, y la propiedad 3, que sería la esfera de abajo, es la menos relevante. En la condición 2 alternamos el orden. La propiedad 2 es la más relevante, sigue a la 3, sigue a la 1, y la condición 3, la 3 es la más importante, sigue a la 1, sigue a la 2. Y acá están las probabilidades de clasificación para cada uno de esos ejemplares. ¿Vale? Si se dan cuenta, las probabilidades van cambiando en los ejemplares que son intermedios, no en sus prototipos. Eso nos genera distintos coeficientes de correlación, ¿vale? El coeficiente de correlación de la propiedad 1 en la condición 1 con sus criterios es de 0.6, para la propiedad 2 es de 0.2 y la propiedad 3 es de 0.0. Esto quiere decir de que la propiedad 3 es irrelevante para la clasificación en la condición 1. En la condición 2 la propiedad 1 es irrelevante y en la condición 3 la propiedad 2 es irrelevante. Vamos solamente jugando cuál propiedad es más relevante que la otra. Es el proceso como ingenieril de la tarea experimental.
¿Y qué es lo que encontramos en nuestros resultados comportamentales? Sorprendentemente para nosotros nos dimos cuenta de que los sujetos aprenden a clasificar correctamente. Esto puede ser un indicio de que están aprendiendo vía probability matching. Si se dan cuenta en la condición 1, los sujetos aprenden a distinguir los ejemplares que pertenecen a la categoría A versus los que pertenecen a la categoría B, que están hacia más abajo. Y en la condición 2 y 3 esto se ve aún más claro, ya que los sujetos generan como clusters entre dos ejemplares que son los más diagnósticos en definitiva. Y así sucesivamente. Estos patrones lo podemos ver repetido en las tres condiciones. Esto nos sugiere que al bloque 3 los sujetos ya saben a discriminar cada ejemplar en su respectiva categoría. Nótese de que acá no pueden llegar al 100% de desempeño, ya que es una tarea probabilística que está fijada en un 78% de desempeño óptimo, me parece. Esto es otra prueba del modelo, donde en la línea roja tenemos las probabilidades previstas que les pusimos en la tabla, que les mostré en la tabla anterior, que son estas probabilidades. Queríamos ver si los sujetos se están acercando a estas probabilidades. Y efectivamente el patrón de las curvas nos dice que sí, a excepción de la condición 1 que está más débil, pero en la condición 2 y la condición 3, los sujetos se comportan o están aprendiendo cada uno de los ejemplares de acorde a cómo nosotros le estamos entregando el feedback probabilístico a cada una de las condiciones. Y este es el resultado interesante al cual quería llegar, que son los resultados de la comparación de modelamiento. Aquí, no sé si ustedes están familiarizados de cómo se trabaja en comparación de modelos, pero lo que uno hace es minimizar una función, que en este caso minimicé el negativo del log likelihood, y comparé los modelos utilizando el criterio de información bayesiano. ¿Por qué utilicé este criterio? Porque este criterio es sensible al número de parámetros libres que tienen los modelos. En los modelos de similitud, cada uno de sus modelos utiliza al menos 5 parámetros libres, ya que teníamos 3 pesos atencionales para cada una de las propiedades. Tenemos el parámetro de sensibilidad C y tenemos el parámetro de la escala de gamma. En cambio, nosotros solamente utilizamos un parámetro libre. En este sentido, el VIC debiera penalizar a los otros modelos y ayudarnos un poquito más a nosotros por la parsimonia del modelo de filtro adaptativo. Si se dan cuenta, para cada una de las condiciones, el valor VIC es menor para el modelo de filtro adaptativo. Esto es cierto para la condición 1, también es cierto para la condición 2 y también es cierto para la condición 3. Esto nos sugiere de que en general, al menos en nuestros resultados, el modelo de filtro adaptativo, utilizando los coeficientes de correlación, genera un ajuste mejor que los modelos de similitud. Esto es bien polémico y es bien controversial, porque estaría diciendo de que en esta tarea de distorsión de prototipos probabilistas, los sujetos estarían reclutando un tipo de procesamiento más bien procedural, que no estarían utilizando el constructo de similitud, ni tampoco una estrategia declarativa como la teoría cognitiva estipula hace muchos años. Como discusión y direcciones futuras y hacia dónde estamos nosotros dirigiendo entonces todos estos descubrimientos, es que utilizando una tarea de feedback probabilístico podemos implementar modelos basados en similitud y también un modelo asociativo, y también podemos implementar otros modelos en categorización que se quedaron fuera de esta investigación. También es que es bajo contexto de incerteza, entonces el modelo asociativo capta mejor dichas predicciones de aprendizaje. Siempre podemos asumir de que cuando las personas sienten incerteza o están siendo entrenadas en un contexto de incerteza, es sugerente que estarían reclutando una estrategia de corte más procedural versus que declarativa para obtener un desempeño óptimo en la tarea y en la clasificación. Esto sugiere que el aprendizaje probabilístico entonces estaría mediado mucho más por una estrategia procedural y no tanto declarativa como se ha creído históricamente.